Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julio Fernández. Un gusto estar hoy con ustedes por aquí. Tengo a mi compañero Javier Solís, miembro de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy, pues, les queremos hablar un poco sobre lo que es la enfermedad de la adicción, cómo, cómo se va desarrollando a través del tiempo, cuándo inicia, qué factores predisponen al consumo, ¿verdad? Y cómo se va desarrollando todo este tema hasta culminar en las fases finales de lo que es la adicción como tal. Sí, espero que nada, buenas noches, un placer estar aquí compartiendo y transmitiendo el mensaje. Ese es el truco, ¿verdad? De los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Eh, Otros me transmitieron el mensaje a mí y el truco está en transmitir el mensaje a otros y ahí va la cadena, ¿verdad? Sí, hablando de lo que es la enfermedad de la adicción, podemos decir que va a ser lo mismo en el campo de que una persona se tenga problemas de adicción hacia el alcohol simplemente, o que alguien tenga adicciones hacia otro tipo de drogas psicotrópicas. Sabemos que el alcohol es una droga psicotrópica, psicoactiva también. Eh, en ese campo es lo mismo, aunque hay gente que lo separa, ¿verdad? Por ejemplo, que el alcohólico es alcohólico y el adicto es adicto y que son cosas diferentes. Hay un aspecto donde es la misma enfermedad, pero sí varía en lo que es las preferencias por las sustancias, ¿verdad? Hay gente que se queda solo con el alcohol. Eso tiene que ver con su susceptibilidad y con su metabolismo también en la parte física. Habemos otros que somos poliadictos, como el caso mío, lo que llaman cartón lleno en otros idiomas, ¿verdad? En otros idiomas. Pero también es muy variable. Hay individuos que se quedan solo con la cocaína por completo, otros se quedan con licor y cocaína, otros con solo el crack, otros con crack más otro tipo de bebida alcohólica. Y ahí va el asunto, es variable, ¿verdad? Inclusive podemos ver a la anciana consumiendo pastillas en su hogar, que también es una droga psicotrópica, psicoactiva, lo que son las pastillas y los diferentes nombres que hay, ¿verdad? Que conocemos, diazepam, lorazepam, ezepam, aquinetón y demás, Terminadas en pan. todas con pan, ¿verdad? Todas son drogas y al final son alicientes, ¿verdad? Y me refiero que al final, o sea, todo el que consume drogas psicotrópicas, psicoactivas, es un adicto a X sustancia, pero se convierte en un adicto y en un dependiente de las mismas, ¿verdad? Entonces, para ver todo de una sola cosa, no solo hablar del alcohólico, solo del adicto, solo no, es lo mismo. Porque hablando de los 5 factores, por ejemplo, ¿verdad? Que se le achacan a la enfermedad en la actualidad, el factor genético, el factor personal, familiar, el cultural y el social, ¿verdad? E inclusive es interesante porque la población o tanto la familia, inclusive el mismo adicto ignora todos este, estos tres grupos, ¿verdad? Ignoran, inclusive niegan esto como una enfermedad. Hoy por hoy se niega como una enfermedad. Lo niega la sociedad, no lo ve como una enfermedad, la familia tampoco lo ve como una enfermedad. Y inclusive el mismo consumidor tampoco lo ve como una enfermedad. Él niega estar enfermo. Pero sabemos que la Sociedad Mundial de la Salud lo declaró en el año 55 o 58, por ahí va, como una enfermedad incurable, ¿verdad? Y hoy por hoy tenemos todos los aportes en cuanto a lo que es la ciencia, la medicina, la religión y la psicología. Y estos aportes se unen para darnos toda la información sobre este tema y poder salirnos de la ignorancia, obviamente, sobre este tema, ¿verdad? El por qué muchas veces un sujeto dice la literatura que se convierte en un enigma descorazonador o en un acertijo para la familia. No saben por qué sigue consumiendo si está mal, si está sufriendo, por qué vuelve a ir a consumir, ¿verdad? La familia no lo entiende.
ni el mismo adicto tampoco, ¿no? ¿verdad? Entonces, por eso ocupamos todo o un autoconocimiento, una autoaceptación, obviamente, y lo que es la información, ¿verdad? Para poder comprender lo que es la enfermedad de la adicción a cualquier sustancia, ¿verdad? Porque al menos en la parte física, yo vengo predispuesto para desarrollar esta enfermedad a través de lo que tiene que ver con el código genético. Inclusive mi problema empieza, estamos hablando de la parte física, de lo que es lo Ujú. genético, pero en la parte espiritual dice que nuestro problema empieza desde antes de consumir, ¿verdad? Tiene que ver con el factor familiar y personal. ¿En qué ambiente me desenvuelvo? ¿Cuáles daños sufro? Físicos, verbales, mucho tipo de daños. Yo al menos pequeño, todo eso tiene que ver en el factor personal, por ejemplo, en lo que es mi tipo de temperamento, mi tipo de personalidad. Yo aquí, por ejemplo, descubrí dentro de los 4 temperamentos que existen, que yo me compongo del temperamento melancólico y el segundo que es colérico. Todos los seres humanos por eso somos diferentes en cuanto a las personalidades, ¿verdad? Está el temperamento melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Y cada quien se compone de 2 temperamentos, este con este o este con el otro, y ahí va el revoltijo. Y reitero que en mi caso yo soy melancólico y colérico, eso es mortal para un adicto, letal, ¿verdad? Porque somos muy dramáticos, muy sensibles, muy, Son muy iracundos. ¿me entiendes? Y también iracundos. A diferencia de alguien que no sea melancólico, que sea colérico y flemático, por ejemplo, de repente son más seguros, son más, en cambio el melancólico es muy inseguro, ¿verdad? Muy temeroso. Ujú. Es muy interesante, hablando de todo esto, ¿verdad? Para yo poder ir a la comprensión del el por qué, porque yo consumo y por qué desarrollé esta enfermedad, por qué no me puedo detener, por qué me enfermé yo y por qué también de repente enfermé a mi familia. Pero en todo esto hay todo un tema tan grande porque hay una pregunta que dice por ahí, ¿quién enfermó a quién? ¿Verdad? Porque dice que la misma literatura de Alcohólicos, en el prólogo del libro de 12 Pasos de Traiciones, menciona que hasta cierto grado toda la humanidad está enferma y no toda la humanidad consume. Y para la sociedad quienes están enfermos son los adictos nada más. Pero me dice ahí que toda la humanidad hasta cierto grado está enferma. O sea, cada persona a su grado está enferma. ¿Y de qué habla? Y de neurosis, que es la enfermedad número 1 a nivel mundial, causante de los disturbios emocionales. Ujú. Vienen en la vida de las personas porque tienen forma, grado y circunstancia. Entonces, también me habla de que el hogar está enfermo. Por ejemplo, es muy interesante porque ponen los ejemplos de que, o mencionan, de que van a entrenar a un adicto al alcohol o a las drogas y ya cuando están han pasado las venas invisibles, son estas 4 etapas de la enfermedad, cuando están en las etapas estas tercera y cuarta, que es la crítica y la crónica, dicen, dejen eso ahí, vean qué hacen con eso. Ya, o sea, Ya ¿entiendes? no pueden Ya más. no pueden más. Sí, porque han agotado todos los esfuerzos. Y el hogar, aparte que está enfermo, el adicto terminó de enfermarlo, ahí sí cabe, ¿verdad? Pero es interesante cuando ese niño no había consumido, ¿quién lo enfermó? ¿Me entiendes? Si viene de un padre narcisista de repente, ¿verdad? O una madre sin afecto, ¿verdad? Donde no crece sin ese vínculo, se pierden los vínculos, se deterioran, ¿me entiendes? Yo como persona también no logro desarrollarme, me crezco inseguro como niño. Entonces fue interesante entenderme y que otros puedan entender también, para ir de repente a una comprensión, porque entrar a la droga es muy fácil, es simplemente la primera dosis, ¿verdad? Pero salir es otro tema, si realmente soy un adicto, y depende del escenario donde yo venga, y de También. acuerdo a mi personalidad que yo tenga también, ¿verdad? Hay gente muy segura,
en medio de que vengan de un hogar disfuncional, son cosas extrañas, pero así se da también a veces. Pero otros venimos muy inseguros. Por ejemplo, para hablar de los factores, en el factor genético, según la ciencia en la actualidad, yo tengo dos sustancias en mi cuerpo, que es lo que me convierte en un adicto, en un individuo que desarrolla esta enfermedad. Paso por las 4 etapas de esta enfermedad, que lo habla la tabla de la alcoholomanía de Alcohólicos Anónimos. Y la primera etapa es la etapa preadicta, después está la prodómica, la crítica y la crónica. Y dentro de estas 3 últimas fases hay 45 subfases, ¿verdad? Y por ejemplo, la número 8, que empieza en la prodómica, las primeras 8 fases, no 7 fases, perdón, y después empieza en la crítica, a partir de la número 8, la pérdida del control. Ahí es donde está el meollo de este asunto, ¿verdad? Pérdida de control. Ya no mando yo, sino que son las drogas las que mandan. Y vienen los deterioros en todo aspecto, ¿verdad? Físicos, económicos, laborales, todos estos tipos de factores. Eh, entonces, hablando de lo que es de la parte genética, yo vengo predispuesto, sin desearlo y sin saberlo, a través de la herencia. Mi madre aporta 26 cromosomas, mi padre otros 26, y la enfermedad de la adicción radica en el cromosoma número 9, según la ciencia. Quien venga sellado con ese cromosoma, cuando toque cualquier sustancia psicotrópica psicoactiva, va a desarrollar la enfermedad de la adicción, pasando por estas 4 etapas que mencionamos, obviamente. Entonces, cuando las drogas de alguna ingesta, más que todo esto se da en la adolescencia. La mayoría empezamos en la adolescencia a consumir. Otros empiezan antes, más de niños, otros con más edad, ¿verdad? Después, pero la mayoría empezamos en la adolescencia, en el consumo. Y hay todo un tema también, ¿verdad? En cuanto a lo que son los cambios en un adolescente, ¿verdad? Porque tiene que ver con el que yo, como niño, estoy descubriendo el mundo, pero como adolescente estoy descubriendo mis facultades cerebrales. Entonces me revelo, ¿verdad? Entonces se une también el factor personal. Y más si vengo recibiendo daños de niño, más me revelo todavía, Claro. ¿me entiendes? Entonces también brincamos a lo que llaman el factor cultural y social, donde la droga camina en la sociedad, obviamente, y a través de lo que es el factor social, yo empiezo a seguir las masas. No tengo una identidad, yo no tengo un rumbo, no sé ni quién soy. En mi adolescencia yo creo que yo estoy en todas y que sé por dónde voy, ¿verdad? Pero en ignorancia no sé ni lo que está sucediendo. Inclusive me abro el espejo y veo una imagen confusa. No sé ni quién soy todavía, porque estoy en esa transición de niño a adulto, Ujú. ¿verdad? Todo esto se une. Sí, entonces lo que no encuentro en mi hogar, aunque no es la regla, hay niños o niñas que de repente crecen en buenos hogares, con buenos, Ejemplos a seguir. sí, en el campo moral y ético y todo, no ven ejemplos en la casa, nadie consume, nadie, nada. Buenos ejemplos, y toda la película y todo, en la parte económica bien, todo en orden, pero también venían con este cromosoma. Es verdad, son excepciones porque la mayoría siempre venimos de lugares disfuncionales, Ujú. ¿verdad? Hay excepciones donde no. Pero también sucede que este individuo viene con este cromosoma, toca la sustancia, entonces seguimos con el tema de lo que sucede a la hora que yo toco las sustancias y al venir predispuesto con este cromosoma, número 9 según la ciencia, entonces las drogas van a través de la ingesta a mi estómago y mi estómago absorbe las drogas y van a través del torrente sanguíneo al hipotálamo. Y en el hipotálamo es el que se encarga del bienestar, satisfacción y el placer. Es una de las varias funciones que tiene el hipotálamo, tiene varias, pero vamos a hablar de esa.
¿verdad? Lo que sea en mi hipotálamo cuando consumo por primera vez cualquier sustancia, la que sea. Entonces, en ese momento nacen unas sustancias en mi hipotálamo que se llaman tetra, hidro, iso, ico, iso, ino, inolinas. Y estas sustancias estarán conmigo para siempre en mi cerebro, en mi hipotálamo. Eso es lo que me convierte en un adicto para siempre, ¿verdad? Hay que entender, ¿verdad? También de que no es que voy a consumir para siempre, no. Se refiere a que yo voy a ser un adicto que no puedo tocar las sustancias porque regreso a mi estado antiguo. Hay un condicionamiento, más no se está determinado. Porque si estuviéramos determinados, se vuelve a consumir a cada rato. Sí, sí, exactamente. Entonces esto me ata y esto sucede en ignorancia, obviamente. Yo simplemente consumo la primera vez y mi cerebro se enamora del efecto, porque me inhibe, me libera eh, de ese niño inocente o ese adolescente ignorante, por decirlo así, ¿verdad? Y me convierte en eso que yo quisiera ser, ¿verdad? Hombre sin temores, sin complejos, me vuelve seguro, es lo que necesito, lo que andaba buscando. Entonces me enamoro de las sustancias. Eh, También hay un asunto ahí porque el hipotálamo está interrelacionado con el sistema límbico, que está en el lóbulo frontal, ¿verdad? Donde razonamos, donde creamos, todo esto. Y el sistema límbico es el que se encarga de lo que tiene que ver con mis emociones, el creador de mis emociones, en mi mente. Y entonces, estos placeres están interconectados con estos dos órganos. Y en el momento que llegan las drogas también al sistema límbico, el sistema límbico sufre un sabotaje, o sea, el cerebro en sí, hablando de todo esto que sucede, es un sabotaje con el hipotálamo y el sistema límbico. El cuerpo no ocupa drogas para vivir, ¿verdad? Pero sufre un cambio adaptativo, esa sería Mm. la palabra, un cambio adaptativo, ¿verdad? Y se adapta al sistema. Entonces, como adicto, yo reitero, venir predispuesto y con todas nacen estas sustancias. Aparte, yo tengo esas sustancias en mi torrente sanguíneo que se llama hipófisis, ¿verdad? Que eso es lo que me convierte en un adicto y diferente a otras personas que de repente pueden ser consumidores sociales, ¿por qué no? E inclusive consumidores fuertes también. Entonces, en ¿cómo se llama? Cambio adaptativo, cuando llegan las drogas también al sistema límbico, yo tengo ahí dos centros, el núcleo de accumbens, que se encarga de lo que son las emociones positivas, y tengo también el centro de castigo de las emociones negativas. Nosotros componemos de 36 emociones. Entonces, este núcleo de accumbens son 18 con las que actúan ahí y las otras negativas en el centro de castigo. ¿Verdad? Esto es natural en un ser humano. Si un ser humano está contento o está sintiendo placer, porque eso tiene que ver con el placer, por ejemplo, del comer, o este es el núcleo de accumbens, Circuito de recompensa. exactamente. Es lo normal en su cuerpo, ¿verdad? Sus funciones. En cuanto al sexo, en cuanto a otro tipo de placeres, ¿verdad? Que cuando se liberan 5 sustancias dentro de lo natural y normal, que son las dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocinas y encefalinas. Y pues yo siento placer. Pero al llegar las drogas, yo siento ese primer placer del cual me enamoro, ¿verdad? Entonces quiero seguir haciendo el mismo proceso para sentir placer. Porque en realidad se obtiene un grado de satisfacción, de placer muy alto que de forma natural pues no es tan sencillo obtenerlo. En cambio, a la hora que se consumen sustancias psicoactivas,
Pues no hay que hacer mucho esfuerzo para obtener una gran dosis de dopamina, una gran dosis de placer, que por lo general para obtener esa dosis tengo que hacer bastante ejercicio, tengo que hacer diferentes actividades que me generen emociones. Ujú. Entonces, ahí hay un primer gancho, ¿verdad? La facilidad y la cantidad de placer que obtengo. Sí, es interesante lo que usted menciona porque, por ejemplo, en lo natural, dentro de esos órganos que me dan placer a través de esas sustancias, más que todo el sistema límbico, lo normal sería a este ritmo, 2, 4, 6, 8, 10, ese placer. Pero con drogas viene a ser 2, 4, 6, 8, 10, ve, es más acelerado, por eso es que me da más placer, libera más sustancias. Ujú. Pero es muy interesante porque en la primera etapa, en la preadicta, antes de convertirme en un adicto, hasta llegar a esta subfase número 8, esta primera etapa la que me seduce, la que me enamora, hasta ahí no hay problema, digamos, No. ¿verdad? Y todo es, me está atrapando, me está... estoy en esta primera etapa, ok. Mi problema empieza en la otra etapa, en la prodómica, ya me empieza a dominar, ¿verdad? Empiezan los primeros embates. Después pasamos a la crónica y seguimos con los demás embates y ni hablar, y la crónica ni hablar, ¿verdad? Crítica. El abandono total, ¿verdad? En lo crítico, tanto en adictos a drogas como en adictos al alcohol, cualquier droga, reiteramos. Entonces lo que sucede es que esa euforia, todas esas sustancias, ese placer que me da, toda esa gratificación, ¿verdad? Llega a un punto en el camino donde dice que se pierde la euforia. Ya la droga no me hace el placer que yo quiero, se pierde con las sustancias. Y entonces donde yo progreso en esta enfermedad y paso a consumir más cantidades, inclusive desde antes ya esto, pero aquí yo voy a consumir inclusive más cantidades, si es solo una sustancia la que yo elijo consumir. Y si son varias, es a consumir de todo buscando los mismos placeres antiguos. Pero hay un punto donde ya no hay placer, está la bronca que tengo. Ya no hay placer, ni nunca más va a haber placer. Entonces nacen las depresiones. Entonces ya en el núcleo de Acumbes, ya las drogas llegan y no liberan estas sustancias. Hay otro que le llamamos a cuatro de estas sustancias el cuarteto de la felicidad, por ejemplo. No meten la quinta, las encefalinas, pero también va de la mano. Entonces, el asunto es que pasamos al centro de castigo. Tiempo atrás, volviendo a este tema, si hay drogas, hay liberación de sustancias y hay placer. Si el individuo no tiene drogas, va al centro de castigo. Entonces ocupa drogas, ¿verdad? Para buscar el placer. Porque las drogas sustituyeron a, a- a- a estos sistemas y entonces ellos no son los que me dan placer, sino que son las drogas. Entonces me convierto en un adicto a drogas, en un dependiente de drogas. ¿Sí? Y después en el transcurso del camino, ya cuando no, las drogas me liberan estas sustancias, quedo estancado en el centro de castigo por completo. ¿Verdad? Somos individuos como que hemos perdido los pies, nunca más los volveremos a echar. Vamos a buscar todas las maneras, como adicto, de buscar los placeres antiguos, todas las formas, cambios geográficos, de repente me puedo casar, cambios de trabajo, eh, cambio por sustancias menos fuertes, todo un montón de trucos para poder consumir sin sufrir. Eso es en algunos casos, hay otros casos donde van directos a consumir de todo, ¿verdad? Como en mi caso fue así, porque mi problema emocional, volviendo a la parte personal, emocional, en mi vida hubieron acontecimientos que me marcaron. Dice que no me atrapados en los acontecimientos de nuestro pasado. Por eso el problema empieza de antes de consumir. Las drogas simplemente deben hacer un escape, un aliciente. Pero mi verdadera enfermedad, aunque estamos hablando de la parte física,
mi verdadero problema está en mi parte espiritual. Ujú. Nace en mi parte mental, porque ahí nace toda la verdad, y culmina en lo espiritual. De acuerdo a lo que uno tenga en mente, tal es él, obviamente. Eh, entonces, por ahí va el meollo de ese asunto. Y obviamente yo como adicto, yo entro en este mundo y me hago dependiente de las drogas, adopto un sistema de vida, un sistema para enfrentarme a la vida sin darme cuenta inclusive que ya no puedo vivir sin consumir drogas. Un modo de supervivencia. Ya Exactamente. no es vivir. Es el sistema que conozco y no hay un segundo, no lo conozco. Intento cuando ya hay crisis, ¿verdad? Cuando vienen las crisis familiares, físicas, económicas y demás, que se unen, y de repente hago paradas forzosas, cuando logro hacerlo. De esas etapas que le estoy hablando, hay etapas donde yo puedo hacer esto, ya después no puedo hacerlo. Ya no puedo de hacer paradas forzosas, ya no. ¿Verdad? Yo No. voy pasando barreras donde ya no puedo. Inclusive es interesante porque dice que de cada 100 miembros que entran al consumo de drogas psicotrópicas psicoactivas, de cada quien se salva uno. Es interesante. Ahora, hay otro dato muy interesante también. Dice que de cada 100 personas de la sociedad, 70 prueban las sustancias, ¿verdad? A gente no adicta, consumidores sociales, que las prueban. Están hablando de este 70% de consumidores fuertes y de verdaderos adictos. Pero ese 70, el 7% va a desarrollar la enfermedad de la adicción. De lo que estamos hablando es de la parte genética, que tienen predispuestos, ¿verdad? Entonces, esto es progresivo, obviamente. La parte física, voy a ocupar más dosis en el camino para sentir el mismo efecto. También es progresivo en mi parte mental, voy deteriorándome. Y en mi parte espiritual, ¿verdad? Las drogas me van robando mis facultades cerebrales, Ujú. ¿verdad? La voluntad, la razón, la intuición, la imaginación. Eso de la imaginación es en la crónica, donde me roba hasta la imaginación, ¿verdad? Sí, pero lo interesante es que nadie entiende el porqué de estas cosas, porque esos temas no se tocan. Vivimos en la era de la informática de hace tiempo, unos años atrás para acá, que tenemos toda esta información, pero la gente no se informa, ¿verdad? La gente no lee, la gente no escucha. Por ejemplo, usted en el teléfono, lo que usted ponga ahí, lo va a encontrar. Quiero saber que de drogas y cerebro, quiero ver qué es la enfermedad de la adicción, ahí está todo. Pero nadie, como que la gente, como no sé, No es tan importante o tan relevante. sí, y el que no tiene problemas con gente adicta, para nada le interesa el tema. Ya cuando alguien tiene algún miembro adicto, entonces Ahora se sí. interesa en el tema. Pero sin embargo, no se van tan de lleno a la verdadera información para entenderme, para entenderse, ¿verdad? Tal vez cogen un librito, hay de cierta información, y se va andando. Pero como la enfermedad es tan compleja, yo tengo que unir todos estos factores de los que hablamos, toda esta información por completo, armar todo este rompecabezas para llegar a la comprensión, ¿me entiende? No solo un tema de cierta área me da la información que ocupo todo el tema, armarlo, ¿verdad? Las diferentes fuentes para comprender esto que estamos conversando, por ejemplo, ¿verdad? Los 5 factores. Sí, es muy interesante. Inclusive en esto habrá gente, lamentablemente dice que habrá gente que no va a lograr enderezar la pendiente. Tendrán que morir ahí, Ujú. ¿verdad? Y es una realidad y lo vemos. Vemos como, por ejemplo, yo como adicto, yo vi gente morir desde antes de que empezara a consumir, de niño. Había mucha gente, cuando eso era más que todo alcohol. Había marihuanilla por ahí, pero estamos hablando de los años, ¿qué? 80, ¿verdad? Un poco para atrás inclusive. Y más que todo era alcohol, yo veía gente alcohólica, crónica, y vi a gente morir. Después ingreso al consumo de drogas, contando el alcohol, con el que yo consumí,
Y en el transcurso del camino, en 28 años que consumí, vi mucha gente morir, inclusive mucha gente que empezó conmigo a consumir, muchos murieron de muchas maneras. Inclusive hace poco, en el transcurso porque esto ha ido progresando, ¿verdad? Esta situación del consumo en la sociedad, ¿verdad? Más cantidad de drogas, más gente, más rebeldía, se han perdido los valores éticos y morales, y ahí va la cuestión, ¿verdad? Todo esto se une. Y la gente está centrada en otro asunto, en el materialismo, ¿verdad? En donde creen que es que está la felicidad, y tampoco es así, pero esto es otro tema. Eh, entonces, también, lamentablemente, no existe un plan preventivo. Existió un plan preventivo, el DARE, pero hoy por hoy no existe. Y según entiendo, ahora estoy equivocado, no lo sé, pero hasta yo no entiendo, hasta donde yo entiendo, no hay un plan preventivo. ¿Me entiende? Inclusive usted toca esos temas en muchos lugares y casi que a nadie le interesa. Nadie quiere nada con los adictos. Es muy interesante Un eso. grupo marginado. Sí, nadie quiere nada con los adictos. Lo que pasó allá en los años 30, donde fueron desahuciados. Nos rendimos, no hay nada que hacer. No tienen cura. De hecho es interesante porque ahora en Nueva York van a empezar a meter a la fuerza, contra su propia voluntad, a las personas que tienen, bueno, que están en situación de calle con problemas de consumo, a internamientos, porque se salió de control. Y bueno, eso es poniendo en Nueva York, ¿verdad? Que sale la noticia, pero no hay que ir muy largo. ¿Cuántas personas no hay en situación de calle? Y O que sea, no, y que no consumen también. ajá, ajá, sí. Eso es interesante, sí. Hay algunos que consumen, bastantes, pero hay otros que no. Ahí la pregunta de todo esto es, retornando al pasado, ¿qué sucede? O sea, son una serie de factores que definen o que pueden dar un anticipo de lo que va a ocurrir con esa persona. Claramente, la parte genética hereditaria, ahí hay una predisposición bastante grande y hay bastantes posibilidades de que un hijo de un padre alcohólico desarrolle una dependencia. Pero también vemos el caso, por ejemplo, dos hermanos de padre alcohólico, uno consume, el otro no consume. Qué interesante, ¿verdad? Porque esto nos lleva a otra parte, que es lo que son los pares, los amigos. Claramente al entrar en la adolescencia, pues es una etapa nueva. Depende cómo haya sido la infancia, se pueden venir con una serie de inseguridades y cuesta mucho que un ser humano no se quiebre ante la presión social que ejerce un grupo social. Entonces muchas veces por un tema de encajar, aunque, qué sé yo, su infancia haya estado dentro de lo normal, porque hay casos, ¿verdad?, que no vienen de hogares disfuncionales como Ujú. usted mencionaba. Pero ¿qué pasa en la infancia, en la adolescencia? Que yo vengo arrastrando y nadie se ha dado cuenta, una serie de rollos emocionales, problemas emocionales, qué sé yo, tristezas, inseguridades, abandonos. Llego a la adolescencia y me topo con un grupo de personas con las que me identifico, con las que creo que puedo encajar, que me dan seguridad, que me hacen sentir cómodo y empiezo a ceder, a ceder en una serie de situaciones que me ponen de cara al consumo y al principio, pues claro, se consume y todo es muy bonito, porque hay más cosas a favor, hay más pros en el consumo que cosas negativas. O sea, hay 10 cosas a favor y una en contra. Conforme va pasando el tiempo y si se empieza a generar un problema con el consumo, ya la balanza se empieza a inclinar hacia los contras. Ya lo que obtengo a favor es poco comparado con todos los problemas que me está generando. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se entiende y que tachan de que que se es poco hombre o que no se tiene ganas o que no se tiene voluntad. Es que no es un tema de voluntad o de ganas. Es un tema de que hay una dependencia
Y si desconozco de lo que padezco, ¿cómo logro O, ayudarme? o si lo niego, O si lo o niego, si lo porque niego, claro, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque eso que usted menciona, del yo ir a encontrar refugio en otros o aceptación, son también individuos en mi misma condición, o sea, en una condición, digamos, lo que similar a la mía, ¿verdad? Hay variables ahí, ¿verdad? En cuanto a esto, pero en cuanto a lo que es el factor personal, el factor genético, la predisposición y todas estas situaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con mi parte emocional, mis trastornos, mis disturbios emocionales, eh, todos estos daños, ¿verdad? Todos estos acontecimientos que me atrapan, traumas y demás situaciones que se unen. Y, y, y de repente vienen a darse lo que llaman las carencias, ¿verdad? Todo ese tipo de carencias que hay. llenar vacíos. Sí, también se une lo que es el factor, lo que es el destino de cada quien. La gente siempre dice que cada quien trae su destino, y es cierto. Pero esto se refiere al destino que yo no llamo. Cada quien trae ese destino que yo no lo llamo y viene. Mm, Es un 50-50. Yo no elegí esta enfermedad, yo no elegí mi familia, no elegí mi color de piel, ni mi estatura, ni mi posición económica. No, no. Todo eso llegó sin yo llamarlo. Hablando de niño, ¿verdad? Inclusive ya en el transcurso de mi vida va a ser igual, va a ser así. Van a haber muchas cosas en mi vida que yo no las llamo. Ese es mi destino. Pero el asunto está en el destino que yo provoco a través de mis malas actitudes basadas en mi ego. ujú. Ahí está el meollo de la bronca. De repente yo puedo decir, bueno, es que los culpables son mis padres o los culpables son X de mi situación. Puede que haya cierta razón de que fueron culpables, daños recibidos, mala formación y cero afectos amorosos, cero vínculos, cero ejemplo, cero seguridad y todo esto, ¿verdad? Pero de repente mis malas decisiones por lo que me sucedió son los que vienen a llevarme a mí al verdadero conflicto emocional en mí, a ese vacío existencial y demás que es provocado por el ego inclusive. Eh, entonces, al final yo soy el culpable realmente. Yo, Hubieron unos culpables atrás. yo soy el responsable autor intelectual. Exactamente. Yo ya cuando yo tenía que hacerme responsable de mí, no me hice responsable de mí. También como niño eran responsables de mis padres, no cumplieron, pero llegué a una edad donde yo tenía que hacerme responsable de mí, pero no me hice responsable porque estaba incapacitado para lograrlo. Nadie me preparó para eso, Ujú. ignorante completamente, ¿verdad? Entonces, lo que no descubrí en mi hogar, por ejemplo, tuve que ir a descubrirlo allá afuera, donde otros sujetos que de repente le pasó lo mismo. Imagínense. Ya, entonces yo estoy en un estado donde yo no me desarrollé, estoy desunificado, antes lo mencionábamos, ¿verdad? Sigo actuando como un niño. Ahora vamos a ir a hablar de esta parte, lo que es el factor, perdón, en la dimensión, lo que es la parte espiritual, algo de la parte física. Todo esto va de la mano, lo que es los cinco factores y las tres dimensiones, ¿verdad? En la parte espiritual. Mi problema está realmente ahí está el epicentro de mi problema. Ahí está todo el meollo de este asunto. Estamos de acuerdo en la parte física, que la droga también yo, estoy enfermo en mi parte física, ya mencionamos algo sobre por qué estoy enfermo, ¿verdad? Pero en mi parte espiritual empezó mi problema antes de consumir, mencionábamos. Ahora consumo y se agrava mi problema en mi parte espiritual, dependiente de una droga, ¿verdad? Buscando placer y demás, pero también es buscando una satisfacción espiritual, no solo física. Llenar ese vacío. Exactamente, a ese cáncer en el alma. Entonces, este, qué asunto, ¿verdad? En eso realmente es muy complejo, hay mucha temática. Lo importante de eso es que hay mucha información para lograr yo salir de ahí. Ya está toda,
prácticamente que está toda la información. Lo que hacen es ampliarla a veces ciertas cosas, aunque ya se ha ampliado mucho, ¿verdad? En toda esta situación, en el tiempo. Pero tenemos todas las herramientas para yo salir del consumo, si yo quiero, ¿verdad? Si yo permito, si yo me rindo. Ahora, en la parte espiritual, que es el epicentro, dice, al menos la literatura de narcóticos, que en la parte espiritual dice que es el egocentrismo total. Esta es mi enfermedad. Es interesante donde dice que también, a cierto grado, toda la humanidad está enferma. ¿Y que está enferma? Desde ego también, en la parte espiritual. Igual que un adicto, No, sí, ¿verdad? nada más que no aplican el consumo. Nada más que no consumen. Ahora, vamos a ir a la gente que no consume drogas psicotrópicas. No son adictos a drogas psicotrópicas, psicoactivas, pero tienen otro tipo de adicciones. Aunque también el adicto tiene otro tipo de adicciones aparte de las drogas psicotrópicas, adicto al sexo, adicto al dinero, Se podría aparte haber una de, adicción cruzada, sí, bien, bien, bien. son más adicciones. Pero el que no consume, le quitamos las drogas psicotrópicas, psicoactivas, y son adictos a otras cosas, y también haciendo lo mismo que hace un adicto, escapando al temor egocéntrico, a Sí, lo que produce el ego. y tienen un rollo de problemas. ¿Entiendes? Yo solo menciono porque lo que es la gente que no consume, porque hay muchas cosas intrincadas de personas que mencionan que los alcohólicos y los adictos son anormales, que no son como las demás personas, nos presentan como extraterrestres, vamos. Y eso no es así, compañero. Ujú. Está tergiversado el principio Claro. o los principios. Lo que han escuchado lo han repetido, pero no han ido a la letra menuda. ¿Me entiende? Para la buena interpretación, ¿verdad? Entonces tergiversan, retuercen el asunto, sí, y lo intrincan. Ya, entonces viene la confusión. Y cuando llega el programa, aunque hay gente muy bien ubicada, ¿por qué no, verdad? Pero hay otra gente que no está ubicada y es un gallo macarrones. Y llega uno con gallo macarrones, por ejemplo, al programa. Y hay mucha gente que termina de revolvérselo. Se más bien me enredan más. Sí, usted no es normal. Pero explíqueme por qué no soy normal. ¿No me lo explican? No, hay que comenzar por saber qué hace una persona anormal y qué la hace normal. Es interesante, si usted pone a ver, al final, casi que muchos, en lo que es nuestra imperfección, actuamos anormalmente, todos los seres humanos. Ahora, en los años 30, por ejemplo, William Seaburg y otros doctores también, ¿verdad? Y gente de la misma religión, eh, y estos cuatro factores que se unieron, ¿verdad? La psicología y la medicina, dijeron, los alcohólicos son anormales, antes de que el programa naciera. Estaban batallando a ver cómo, ay, no había forma. No le llegaron al asunto y no nos rendimos. Entonces alguien mencionó, es que los alcohólicos son anormales. ¿A qué se refería? A la parte física. Y no pueden tomar licor porque Sí, anormales. la compulsión. Exactamente. Son anormales. Ese consumo que a pesar de que yo estoy viendo, que me estoy destruyendo, que estoy mal, Continúo. continúo. No importa lo que venga, una más. Sí, estoy dispuesto a pagar el precio que sea por seguir consumiendo. Aunque esté re mal, yo quiero seguir consumiendo, porque es que es lo que yo conozco para enfrentarme a vivir. Ajá, ahí está el dilema. Es la única forma. No conozco otra, tengo que seguirlo Ajá. haciendo. Sí, porque es lo que me saca momentáneamente del Sí, dolor que sí, traigo arrastrando del pasado, que no he exactamente. logrado solventar en el presente. ¿Por qué? Yo siempre digo que a nosotros, al ser humano no le gusta responsabilizarse, porque responsabilizarse conlleva tomar, a accionar. Y cuando yo tengo que accionar, tengo que moverme, tengo que salir de la zona de confort, tengo que hacer cambios. Y muchas veces es más fácil quedarme culpando. No, Sí, es que lo que me pasó, es que el pasado, sí, ok, es cierto el pasado, pero si yo no acciono sobre todo eso que me pasó, va a ser constante la queja, va a ser nulo el cambio. Y lo que se presenta en el presente es una persona
muchas veces disfuncional, con una madurez emocional. Es muy interesante porque yo un día, había un señor que yo atendía en un internamiento y vamos a ver, a los 60 años, ¿qué debería estar haciendo uno? Qué sé yo, cuidando nietos. Pero la madurez emocional de esa persona, no está para cuidar nietos. Que estoy estancado muchísimo tiempo antes. Atrasado, Muy, muy, pero muy atrasado. atrasado. Resolviendo ahora el problema del consumo, que es lo que se ve por encimita, ¿verdad? Que es lo que salta a simple vista. Pero detrás de todo eso hay una serie de situaciones de la infancia, de la adolescencia, no resueltas, a las que le sigo echando la culpa hoy. Qué, qué complejo vivir sin resolver, porque no logro avanzar. No logro avanzar en las diferentes áreas, en el área intrapersonal. Sigo teniendo una baja autoestima por cosas que me sucedieron hace 20 años. Esa es una característica de un adicto, una sintomatología, la autoestima baja, la autocomiseración y autocompasión. La autocomiseración, eso es algo, vea, qué interesante la autocomiseración, porque volvemos a lo mismo. Pobrecito yo, pero no hago nada. Sigo siendo el mismo padre disfuncional que no cuida a los hijos, porque pobrecito yo. Sigo brindándole un mal ejemplo a mis hijos, porque pobrecito yo, y sigo siendo víctima de las circunstancias. El ego. Por eso, yendo al tema central de toda esta novela, compañero, es el ego. Ahí está el meollo. Dice que inclusive el ego es el generador de todos los conflictos de la humanidad. No dice que del adicto, no, de la humanidad entera. Aquí nos podemos enfocar en el adicto, pero esto es de la humanidad entera. Es el generador de los conflictos del ser humano, el ego. ¿Verdad? Por eso, digamos, dice ahí, el programa quiere que yo recupere el yo verdadero, ¿verdad? Porque el ego es un ser imaginario que está en mí, pero que no soy yo. Y es quien me representa, Es la sombra. exactamente, y quien me causa mis temores irracionales, ¿verdad? Pero es interesante porque yo en la ignorancia vengo a salir en todo este asunto en la parte egocéntrica y yo todo lo hago normal, por la desinformación e ignorancia. Y lo hago normal. Pero yo estoy centrado en mí mismo. Ego es centrado en sí mismo, ¿verdad? Estoy conmigo. Yo, por ejemplo, un día estoy escuchando a un individuo que está internado, ya tiene cierta edad, tiene sus hijos y todo. Y es un individuo que lo ocupa estarle contando sus problemas emocionales y todo a la mamá o a la esposa o a... Tiene que estar en ese plan, ¿verdad? Y ya tiene, puede tener, ¿qué? 40 añillos, no sé, tal vez. Y sigue como un niño. Es interesante, yo le decía, y pero qué interesante, usted no piensa en sus hijos, está pensando en que lo atiendan a usted. Inclusive es interesante porque es la literatura que nosotros nos convertimos como esposos en el hijo mayor de nuestra esposa, Algo así. ¿verdad? Y él se me quedaba así, y este tiene razón, no, yo no tengo la razón la tiene quienes han descubierto todo esto y quienes nos han regalado todo esto, obviamente, ¿verdad? Pero es tan interesante cuando hay una parte no, en los pasos que tienen que ver con las relaciones personales, interpersonales, las reparaciones, ¿verdad? De daños. Dice que en el paso noveno, dice, este es el principio del fin, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Muy interesante, por cierto. Este es el principio del fin de las relaciones con mis semejantes y con mi ser superior. Así es como dice, si no me equivoco. Este es el principio del fin. ¿Sí? De estas relaciones retorcidas, ¿verdad? Con mis semejantes y con mi ser superior. Es interesante porque dice que, antes lo mencionamos, yo creo, o lo menciona la literatura, que las relaciones retorcidas con mis semejantes
son la mayor causa de mis sufrimientos, ¿verdad? Por mi parte egocéntrica, volvemos a lo mismo. Entonces, cuán interesante está en la propuesta, ya estamos entrando en lo que es la propuesta del programa y soluciones. Eh, pero es el ego, volviendo a ello, es el ego quien me tiene atrapado. Por ejemplo, el no reconocer que estoy mal, es el ego, ¿me entiendes? Yendo a lo que es recuperar el verdadero yo, es ir en esa regresión, hablando del pasado, a empezar de allá para acá, cuando no me desarrollé, y empezar de allá para acá. Por ejemplo, yo entendí en este asunto de ese niño herido, por ejemplo, de ir a traerlo y sentarlo en mi regazo y atenderlo, que era atenderme a mí mismo, a través de que me prepararan primero, ¿verdad? O me dijeran cómo hacerlo, obviamente. Y yo lo hice. Fue interesante porque yo, teniendo 40 años o un poco más, yo empecé a hacer lo que hacía antes de entrar a la droga. A regresar allá y empezar de allá para acá, ¿verdad? Para empezar a unificar, porque me desunifiqué, ¿verdad? Entonces, empecé a andar en bicicleta o los aguaceros, o sea, hacer todo lo que yo hacía antes de consumir, porque empecé a consumir a los 12. Y es interesante porque también mi vida se troncó a mis 9 años. Todo era normal, tenía un padre, una madre, hermanos, un hogar ahí humilde, pero nunca hubo hambre. Bonito, era bonito el asunto. Para ser resumido, todo se troncó con el acontecimiento de mi madre cuando enfermó a los 9 años y murió de una forma muy, muy trágica. Y yo me traumé mucho, 3 años y medio en la enferma, ¿verdad? Ese fue el mayor acontecimiento que me marcó, ¿verdad? Ver la enfermedad que le dio fue muy, muy terrible. Ella tenía 33 y aparentaba 95 años, ¿verdad? Se demacró, sin pelo, un zombie, era un zombie. Y yo me traumé y pues le tenía miedo, porque su aspecto me daba miedo verla. Era un niño 9, 10 años, ¿verdad? Y tal vez de repente, volviendo al asunto, qué interesante, en mi campo personal, al ser un melancólico, yo vivía en las faldas de mi madre, ¿verdad? Y también, yo le tenía miedo a la calle, miedo a la escuela. Y al presentar miedo y ser temeroso, los demás se aprovechaban de mí en cuanto a lo que es el bullying. Me escupían la cara, me pegaban, ¿verdad? En mi barrio también era el patio de la fiesta, entonces no salía, le tenía pánico a todo el mundo. Y desde antes de consumir, ¿verdad? Sí, entonces fue interesante cuando yo logro ir a traer a ese niño. El cuarto paso me habla de ello, el cuarto paso me habla a mí de los instintos. Eso es otro tema, lo que son los defectos de carácter, que es un tema muy, muy profundo y muy bueno entenderlo, ¿verdad? Para tratarme en este asunto de los defectos de carácter, pero esto podemos dejar Otra parte. para otra parte, sí, que va dentro de lo que es la recuperación, ¿verdad? Y todo esto, en los 12 pasos y todo. Pero sí, fue interesante. Por ejemplo, en este programa hablando de esto, porque esta es la parte más interesante, ir yo a traer a este niño, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo hice todo de esto que estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, a la edad que tengo, 52 años, a mí me encanta ir a las ventanas, de los negocios, a ver juguetillos, y a ver, y luego al propio. Porque yo, aunque tenga 52, yo tengo una parte de niño, no porque sea un adicto, sino como ser humano. Tengo la parte de adulto, la parte de niño y la parte de padre, por instinto, a que no tenga hijos. Los tengo ni hablar. Y es interesante porque yo soy cambiante. A veces soy en estado de niño, a veces en estado de adulto, ¿verdad? De repente yo puedo tener 52 años y es interesante, aunque a mí ya no me pasa, antes sí me pasaba. Yo tenía pánico a la oscuridad de niño y
estando de 45 años, qué sé yo, seguía con pánico a la oscuridad. Y estaba en ese cuarto y estando en estado de niño, estaba en temor. Y lo que yo quería era, me acordaba a través de la imaginación, imaginándome a mi padre yendo hacia el cuarto de mi padre como lo hacía cuando niño, siendo un hombre de 45 años. ¿Verdad? Entonces fue interesante cuando estoy en estado de adulto o en estado de niño o en estado de padre. Esto es por naturaleza en los seres humanos. ¿Verdad? Entonces, pero cuán interesante es el que yo adquiera sano juicio, por ejemplo, para eso, para tocar ciertos temas en cuanto a la recuperación, o tener el sano juicio. Sano juicio equivale a madurez, equivale a desarrollar el carácter, a tener una identidad real como persona y poder obtener un rumbo. Y también el no escapar más a mis realidades, Ujú. sino enfrentarme. Dice que antes huíamos de la realidad, ¿verdad? Pero que ahora estamos en una fuga hacia la realidad. Vamos a enfrentar la realidad, es enfrentarme a mí mismo. Es un viaje muy, muy hermoso cuando yo logro encontrar el sentido realmente, ¿verdad? Porque yo empiezo a unificarme y empiezo, yo por ejemplo, esto le voy a contar, se me olvidó, pero muy, muy interesante, en donde yo fui, cuando a mí me avisaron que mi madre murió, yo tenía 12 años y estaba lloviendo, probando, ¿verdad? Y era el transcurso de la transición, ¿verdad? Y que en Crepúsculo. Y en esa área donde yo vivía hacia mi casa en aquel momento, exactamente donde todo eso pasó, que fue así en una escuadra, en una esquina, yo fui, ¿verdad? Ya siendo un individuo de 50 y resto, o 50, no me acuerdo, por ahí cuando hice el trabajo, o más para allá, no sé, por ahí anda el asunto, y yo fui. Entonces yo empecé a hablarle a ese niño, y yo le dije que me perdonara, ¿me entiendes? Yo se lo vi y lo descubrí ahí en cuestiones que me informé, ¿verdad? En cuanto a lo que es la psicología, y me sané, me terminé de sanar. Empecé a darme desde atrás, dándole luto a mi madre, por ejemplo, porque a los 40 no le había dado luto a mi madre. Y fue a los 12 años. Y a los 40 seguía llorando a mi madre, ¿verdad? Y seguía exactamente igual, igual. Fue interesante porque le di luto primero. Pero después empecé a atender a ese niño. Yo le pedí perdón, le dije que me perdonara, ya en voz alta, porque yo no entendía qué pasaba en aquel momento, ni tenía la capacidad para atenderlo. Pero que ahora como adulto yo quería pedirle perdón, me pedí perdón a mí mismo, el autoperdón, ¿verdad? Es tan interesante, ¿verdad? Todo ese tema. Hay mucho más temas sobre eso, en la hoja tal vez podemos meterle más candela a eso. Pero yendo a lo que es la parte por ejemplo, la parte mental y espiritual, ya hemos hablado un poco de la física. Hay más temas inclusive, pero para ir resumiendo un poco más por el tiempo, en la parte espiritual, que es el egocentrismo total, y hablando de la parte mental, por ejemplo, la parte mental dice que es la idea fija, la obsesión, Ujú. pero también el mal raciocinio, mi mala manera de pensar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es muy interesante, ¿verdad? Eh, pero mi parte espiritual, volviendo al asunto, porque es el epicentro de este problema, por ejemplo, el programa me dice a mí que yo necesito, hablando de la contra, ¿verdad? Porque está el pro y está la contra en todo. Y hablando en este programa está el pro y la contra también. Y los 83 ejemplares, contando los libros madre, me hablan de eso, del pro y de la contra, del perro negro y el perro blanco. El orden y el caos. Ujú. O está el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Va lo mismo, esa dualidad o ¿cómo le llaman a esto? Esos dos personajes que llevo, ¿verdad? La dualidad, está bien. Sí, sí, entonces tengo estos dos personajes en mí. En la parte física no tiene cura, ¿verdad? Dice que el libro de Transmítelo, no, perdón, el libro de Vivir en Soledad o Viviendo en Soledad, lo menciona y fue escrito en el año 75 y dice
que no se ha logrado descubrir a alguien que haga que un adicto debe consumir como al principio. Y estamos ya por el 2022, no tiene cura. Es que esta enfermedad no tiene cura. Y en la parte espiritual, volvemos a lo que estamos hablando antes, tampoco tiene cura. Porque el egocentrismo irá conmigo hasta la muerte. No tiene cura. Ojalá tuviera cura, ¿verdad? Pero no tiene cura. Yo puedo tratar mi parte egocéntrica, puedo tratar mi parte física sin consumir, ¿verdad? Y tratar mi parte mental. Y aparte, tratar mi parte mental, que en este proceso la obsesión me abandona, el cerebro me la arranca de una manera perfecta, y detrás de este cambio psíquico, dice yo ocupo un cambio psíquico más la reducción del ego para triunfar en esto, ¿verdad? Para lograr vivir lo que me queda de vida sin consumir. Hemos visto fracasar a alguien que adopte sus principios. Eh, entonces, dice ahí, la tarea principal de este programa consiste en los seres diligentes en que pongan mi día al cuidado de Dios tal y como yo le conciba, el pro. Y la contra me lo resume todo el programa, lo que Dios debo de hacer, dice, y la tarea principal de este programa es identificar al Señor Jai, al ego. Esto será un asunto de aquí hasta que yo me muera, ¿verdad? Descubro, acepto y corrijo todo lo que produce en cuanto a lo que es mis malas acciones, producidas por el ego, ¿verdad? Entonces yo identificando a este personaje que no soy yo, pero es quien me representa y creo que soy yo, pero no soy yo, ¿verdad? Es interesante. Y a través del proceso donde yo voy recuperando mi yo verdadero, logro combatir a este individuo que no soy yo, que es el ego, que siempre va a estar conmigo, ¿verdad? Es como un pleito entre el perro negro y el perro blanco, donde el negro tomó el control por completo de mi vida, el ego. Entonces en el proceso es hacer lo contrario, que el perro blanco logre pasar al negro, pero ahí va a estar siempre ese perro negro, el pleito. Por momento, va, ¿entiendes? Sí, Pero, y no perdón. solo se relaciona, vamos a ver, en este punto no solo se relaciona con el consumo, hay otra serie de actitudes que denotan mi ego, ¿verdad? Porque sí, la parte más visible podría ser retornar al consumo, pero sacando el consumo, puede ser una serie de creencias distorsionadas o exigencias hacia la vida. Los demás deberían, yo debería, la vida tiene que, las personas tienen que, el trabajo tiene que. Y es bastante interesante porque, vamos a ver, esta parte egocéntrica de que yo a toda costa quiero tener el control, quiero tener la razón. No sucede. Eso es muchas veces la piedra de tropiezo para poder hacer las cosas diferentes. Porque claro, cuando yo me centro en que yo soy el que tengo la razón, pues obvio otra serie de circunstancias o situaciones para generar cambio. Y muchas veces, vamos a ver, las personas pasan por una serie de etapas antes de generar cambio y hay en unas que está más presente el egocentrismo, por ejemplo, en la etapa de precontemplación, que es la primera, yo no tengo ningún problema. Y eso es muy común escucharlo, yo no tengo ningún problema, son los demás, es mi mamá, no, es que en mi casa no me entienden. Ok. Eh, Contemplación. Es, por ejemplo, la verdad es que se han estado generando algunas situaciones, pero no es nada grave. No es nada grave y todo el mundo ve la gravedad, pero yo lo minimizo. Paso a preparación, que empiezo a pensar que, bueno, sí, hay una situación que me está generando problemas, el consumo me puede estar generando problemas y tengo que hacer algún cambio, pero no me visualizo todavía manteniendo un cambio, haciendo un cambio que prospere. Paso a acción, en donde ejecuto cambios y los mantengo por cierta cantidad de tiempo. Mantenimiento, donde mantengo esos cambios. Dejé de consumir, dejé de ir a lugares de consumo, dejé de relacionarme con cierto tipo de gente, ya sean familiares o lo que sea, que me estén generando problemas.
Y hay una etapa bastante interesante que es terminación, la última, que es cuando por mi mente no va a volver a cruzar la opción de consumir para solucionar algún problema. No sé cuántas personas llegarán a ese punto, pero es bastante interesante porque muchas veces se hace un mal abordaje o se tiende a juzgar a la persona porque no quiere cambiar, pero ¿quién se siente, quién se detiene un momento a ver qué está pasando en realidad en la vida de esa persona? Es más fácil juzgar y hacerlo a un lado. Claro, las personas hacen a un lado cuando no tienen un familiar que consume. Cuando tienen un familiar que consume, cambia toda la historia. Piensa en el tema. Sí, sí, es muy interesante. Por ejemplo, esto del ego, realmente en el transcurso del camino, al menos yo, es en lo que me enfoco. Yo, hoy por hoy, mi problema ya no es el consumo. ¿No? Sin jugar de nada, yo libre, yo estoy propenso a caer si me descuido. Dije por ahí también, dije, no te tomes tan en serio, ni te creas tan sabio. Recuerda que simplemente lo que obtienes es una suspensión diaria de tu sentencia. Que tengo que recordar, y me dice que el alcohólico más viejo en estadía nunca logrará recuperarse por completo. Interesante, no está hablando de mi cáncer en el alma, sino está hablando de esta perversa enfermedad del alma, que es otra cosa, la que provoca mi cáncer. La Ujú. perversidad va conmigo a la muerte, ¿verdad? La imperfección. Aquí le tocan, le ponen otro nombre, ¿verdad? La enfermedad del alcoholismo, la enfermedad de taca-taca. Pero en sí esto es la imperfección en el ser humano. La contra que hay en mí, pero negro, ¿verdad? Entonces por eso esto no tiene cura, porque mi imperfección no se va a ir de mí. Hablando de mi parte espiritual, en la parte física sabemos que soy distinto a las demás personas con estas sustancias. Otras personas no tienen estas sustancias, pueden consumir sin sufrir. Eh, es interesante inclusive hablar del consumidor fuerte. Dice que se parece mucho al alcohólico. Los síntomas son muy similares a un alcohólico, por ejemplo, comparando con otro alcohólico. Puedo comparar con un adicto a drogas también, pero hablando de un alcohólico, en estos mismos síntomas, características, en cierta medida, que se parece, pero que no es igual. Dice que se lo pueden ver hasta defecado en la calle, un año de alcoholizado, ¿verdad? Con las características de un alcohólico, dice, pero no es alcohólico, es un buen consumidor fuerte. Ahora, si lo vemos, si lo analizamos como lo hace la sociedad, de que el hombre no es, tiene un año, está de locura, ya está tirado en el caño, es un alcohólico. Hay un aspecto donde me dice que no es alcohólico, se refiere a esto. Dice que un consumidor fuerte, él por X acontecimiento en la vida, decide no volver a consumir y se retira solo. No ocupa programa, no ocupa, lo hace solo. El famoso cambiante natural. Legal. Sí, a mí un Diego me pregunta, pero entonces cuénteme algo. Entonces ese sujeto no tiene las sustancias que tiene un verdadero alcohólico. Le digo, yo ese dato no lo he visto en ningún lado ni lo he escuchado, le digo, pero es muy interesante, Es que es un enigma. ¿verdad? Digo, porque si de hecho él siente placer y todo a través del consumo y la jugada y le sigue metiendo y se convierte ahí, avanza un poco en esta película, pero llega un punto donde él se retira cuando quiera. Qué interesante. Me dice, bueno, y si vuelve a recaer, digo, puede volverlo a hacer en cualquier momento otra vez, retirarse cuando quiera. No puede de repente mantener que decir, bueno, solo el sábado consumo. No, eso sería un consumidor social, ¿verdad? Ujú. Pero un consumidor fuerte se puede de tanda, como dicen, de tanda. Inclusive parar un tiempo y volver a consumir, pero casi que no sea, casi que la para así de una vez, ¿verdad? Es muy interesante. Casi la mayoría llega un tiempo, unos años, le volaron fuerte y después ya no más, terminó esto, ya. Y se olvidó el tema, inclusive se olvidó el tema.
por allá de vez en cuando, que van a hablar, toca, pero no, ya no es el tema de él. En cambio, un verderadito en ese proceso y ese es su tema. Yo, por ejemplo, y tiene que ver con el ego, inclusive yo me decía, bueno, yo empecé desde antes de consumir a escuchar el tema del consumo, porque crecí en un barrio donde vendían mucha marihuana, en aquel tiempo que era solo marihuana. Después entró la tal pie de la coca en los años 90 en adelante, pero este, eh, el decirme, bueno, yo empecé a escuchar ese tema, la droga, inclusive a gente que a mí, yo a 9 años, 8 años, me mandaban a dejar ya marihuana enrolada en bolsas grandes a quienes vendían y no me pagaban tan siquiera. Yo quería ser tomado en cuenta, quería ser, ay, pero no me interesaba ni que me pagaran. Yo quería que, ah, y empecé a escuchar el tema de la droga, y el licor, y la gente morir, y después empiezo a consumir, y eso en el tema ya como consumidor, y llega el tema hasta los 40 años, ahora tengo 52 y he estado en este tema hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Entonces fue interesante, ¿verdad? Eh, y ese fue mi destino, aunque hoy por hoy lo veo de otro ángulo, ¿verdad? Yo muy agradecido con la vida, yo muy agradecido porque no me mató el consumo. Ujú. Dice que somos individuos, lo ilustran, que hemos sobrevivido al impacto, que es como un avión que cae al mar, ¿verdad? En ese impacto, pero que no nos mató. Hasta hablando del consumo. Y fue interesante porque me dice que yo en ese impacto sobreviví, pero que ahora quedé a la deriva, ¿verdad? Y que de repente pasa el barco de la salvación, los alcohólicos anónimos, y que los compañeros me tiran ese salvavidas. Yo aferrarme a ese salvavidas. Ahora, es muy interesante. Un verdadero adicto sin sufrimiento no se va a detener. Dice, y lo explica ahí, ¿verdad? Que va a tener que tocar fondo para poder detenerse. Los que logran detenerse, porque la mayoría mueren ahí. Sí, entonces fue interesante, ¿verdad? Saltar a ese tal ego. Yo en este proceso, porque ahora es en lo que me centro, en el ego, ¿verdad? También yo veo mi parte, me veo como humano, ya no tanto como un adicto, aunque soy un adicto, pero ahora me veo como un ser humano, con problemas de adicción, ¿por qué no? ¿Verdad? En parte dice que no puedo consumir, y de repente me equivoco de que es que la enfermedad de la adicción o el alcoholismo, como quieran verlo, ¿verdad? Pero yo me veo como un ser humano, porque todo lo que me han sembrado de que yo soy anormal, volvemos al principio, eh, yo me dije, pero explíqueme por qué soy anormal, ¿entiendes? Yo creo que me lo expliquen. Porque soy anormal, o sea, porque no me gustó, era muy feo, era normal, Claro, ¿entiendes? Que soy un extraño. no es Y tema estigmatizante. sí, y fue interesante, yo me sentí un extraño de niño, me sentí un extraño, no actuaba como los demás, ni me salía como los demás. Entró al consumo y me convierto en un extraño. O sea, sigo siendo extraño, pero en otro, Otro ¿verdad? ámbito. Sigo siendo extraño, porque ya me convierto, y adquiero la personalidad de un adicto, y no puedo relacionarme con quienes no consumen, no puedo. Llega un punto donde ya no puedo, ni con mi familia, ni con nadie, mientras esté en consumo. ¿Verdad? A mí me decían, Javier, hay un cumpleaños, ay, yo nunca iba. ¿Me entiendes? Yo no me identificaba con estar ahí reventando piñata, ni queque, ni helado. No, no, yo estaba pensando en la próxima dosis, ¿verdad? O con mi sobrina que me decía, con 3 añitos, tío, cómprame un boli. No, no hay bolis. Yo con 100.000 pesos en la bolsa, pensando en el consumo. ¿A cuál boli? Aquí no hay bolis. ¿Verdad? O tío, juguemos. O sea, yo me siento un extraño con quienes no consumen, me identifico con quienes consumen. Pero yo tampoco logro encajar ahí después de un tiempo. Después de un tiempo tampoco, tienes usted razón. Después llegó un proceso como este, recuperativo, entonces me siento extraño porque no consumo. ¿A qué locura? No Ya me siento paraba. extraño porque no consumo.
estoy ahora, ya no ando con los que consumen, sino que comparto con quienes no consumen, hablando de otros que están en el proceso, más otra gente como mi familia que no consumen, pero me siento raro, como un murciélago en un gallinero, porque estoy en esa transición, ¿verdad? Que todavía soy un adicto, pero no estoy consumiendo, pero tengo la personalidad de un adicto aunque no consuma. Entonces fue interesante entrar en lo que llaman la transición, ¿verdad? Que es un proceso, pero el proceso del divorcio con las drogas, es un proceso doloroso, y después esta transición, ¿verdad? De ir siendo un individuo dependiente de drogas a convertirme en un independiente de drogas, a ser un sujeto libre de las drogas, libre de la obsesión y necesitarlas a no necesitarlas y de amarlas a odiarlas, ¿verdad? Sí, y es tan interesante todo esto, ¿verdad? Ahora me meollo es cómo mantenerme sin consumir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo he identificado mi caso, mi grado adictivo, a través del autoconocimiento, como atendiéndome a mí mismo, ¿verdad? De qué me compongo, mis pros, mis contras en todo aspecto, mis virtudes, mis defectos, ¿verdad? Pero como adicto, yo cuando dejo consumir, lo que yo hago es simplemente encerrar a este adicto, pero ahí lo llevo, está encerrado. Por ejemplo, esas sustancias que yo tengo en mi cerebro, las tetrahidroiso, inolinas, ellas están dormidas porque no estoy consumiendo. No hay obsesión, no hay reservas, saqué hasta la última reserva, porque el sacar la última reserva es doloroso. ¿Me entiendes? Todavía no estoy capacitado para enfrentarme a la vida sin consumo. Hay todo un proceso. Por eso recaigo. No es la regla. Hay gente que con 25 años y con un poco de proceso también recaen. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero en todos estos procesos iniciales es interesante porque también yo paso por un proceso que llaman el proceso de gracia o la tal nube rosada, donde ni pienso en consumo. Pueden pasar meses, aún años, pero hay reservas. Qué interesante. Ujú. ¿Verdad? Entonces yo tengo que sacar hasta la última reserva. Es tan interesante, yo tengo que seguir atendiéndome de por vida. Yo primero dependo de un padrino, dependo de un grupo, pero ya después no dependo ni del grupo ni del padrino. Ya dependo de principios y dependo de un ser superior. ¿Me entiendes? Es muy interesante cuando ya me enseñan cómo son los mecanismos de defensa, cómo utilizarlos, pasando por todos estos procesos, y sin embargo, ese adicto está ahí conmigo. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, cuando tenía ciertos años, antes de llegar a los 50, yo dije, bueno, voy a estar en este proceso, pero yo a los 50 me meto una dosis de X droga, Ujú. ¿verdad? Esa era mi mente. Hacer el proceso y todo esto de la psicoterapia y este efecto psicoterapéutico y el efecto literal que hay en uno para este cambio psíquico y todo esto, ¿verdad? Yo cada día hoy alejándome más de todo esto, ¿verdad? De matando más a este adicto, no matándolo más, sino quitándole más poder. Y sin embargo, ahora a mis 52, yo estoy en una etapa que llaman la etapa de la frustración. Yo nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca saqué un título, nunca ataca, ¿verdad? Vivo muy agradecido con la vida, yo no consumo. Eso es lo que me ayuda, el saber que no me mató, estoy vivo, ¿verdad? He aprendido a desligarme de lo material y a enfocarme en lo espiritual, sin lugar de bueno ni santo, no, pero dice que las prioridades tienen que estar en orden en este asunto. Y la prioridad tiene que ser la sobriedad, A todo costo. ¿verdad? No puede estar lo material de primero, ¿ya? Inclusive hay gente que dice, es que lo primero, y lo malinterpretan, y es algo de alcohólicos. Dicen que lo primero es la familia, y están equivocados. Ujú. Es interesante, desde el aspecto donde usted lo analice o lo observe. Dice, debemos de poner las prioridades en orden. De primero tiene que estar la sobriedad, y me está hablando de la sobriedad emocional.
¿verdad? Está el mantenimiento de mi seguridad física, pero es la sobriedad emocional. Sin la sobriedad emocional yo no puedo atender a mi familia. Entonces tiene que estar de primera. ¿Ya? Ahora, si yo estoy en este proceso y de repente que es que voy para una reunión, pero se dio X acontecimiento de que enfermó un familiar o algo está pasando en la casa en cuanto a algo, tengo que ir por él de primero, legal, pero siempre y cuando esté de primera la sobriedad. Sin ella no puedo atenderlo, ¿verdad? No tengo que, Sí, no puedo dar, no, no puedo colaborar. sí, entonces es muy interesante la mala interpretación y yo respeto. O de repente puedo estar equivocado en algo, no es que yo tenga razón en todo, al rato me equivoco en algo, ¿por qué no? Pero si me está diciendo que la soledad tiene que estar de primera, o debe de estar de primera, para atenderme yo primero, sí, para poder atender a otros. Pero cuán interesante es atenderme yo. Este asunto de amarme a mí mismo, yo una vez en los inicios, en una reunión muy buena que hubo, no alcohólico, sino de un personaje que, ¿verdad? En cuanto a psicología, mencionaba que si yo me amaba a mí mismo, nos preguntó a varios, y si no me contesten, contéstese usted en sus adentros, si usted se ama a sí mismo. Entonces yo le dije, compañero, usted dice que no le conteste, pero yo necesito que usted diga cómo se come eso, que es amarse a sí mismo, o sea, ¿verdad? Y algo me explicó por ahí, ¿verdad? Y a partir de ahí yo entendí el asunto y logré ir desarrollándolo. Entonces es una autorrelación conmigo mismo, encontrarme conmigo mismo, que es en la soledad, por cierto, donde me encuentro conmigo mismo. Puedo tener problemas de autoayuda o alguien que me ayude, la parte psicológica o espiritual, o como quiera verlo, alguien que me ayude, ¿por qué no? Pero es tan interesante cuando yo voy creciendo, voy madurando, logro alcanzar la que tengo, ¿verdad? Eh, que es la transición también, el empezar yo a alcanzar la que tengo. Es interesante porque yo al menos en ese proceso, tiempo atrás hasta me asustaba, ¿me entiendes? Porque era algo nuevo para mí, ¿verdad? Es muy interesante porque es el niño el que estoy atendiendo. Tiene miedo. Sí, pero es tan interesante, es que es atenderme a mí mismo, como si estuviera allá al frente, y me estoy atendiendo, ¿verdad? Entonces se convierte en algo tan... Es cuando yo logro ponerme en la frecuencia, ¿verdad? Para que esa es la buena señal para yo ir a la que el programa quiere que yo llegue. Es tan interesante y para no volver atrás nunca. Ya, yo por ejemplo, a través de muchas situaciones de mi pasado, yo me he sanado mucho de mi pasado. Puede que queden ciertas situaciones por ahí, hay cosas que uno tiene ahí que hasta desconoce inclusive. Ujú. Tengo que seguirme investigando, ¿verdad? Y tras de eso reitero que ahora me enfrento a esa etapa de, de lo que es la etapa de la frustración, ¿verdad? Y también empiezo a entrar en esa etapa y también yo ahora vivo en la realidad. Hay veces me meto mucho en la realidad, entonces tengo que empezar como a tratar de salirme un poquito, ¿verdad? Alivianarme porque meterme mucho en la realidad también tiene su... Es necesario inclusive estar en la realidad, ¿verdad? Pero cuando me meto en la realidad de que, bueno, yo estoy envejeciendo, ya tengo 52, de aquí a poco 60 y tal, y qué va a pasar, y me entro en ese porvenir que no ha sucedido todavía. Y es normal que suceda en mí, ¿por qué no? Como ser humano, pero como adicto tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo ya 12 años de no consumir y yo sigo con drogas 2 o 3 veces por mes. Y sin embargo, en mí no hay reservas. Ya es tan interesante porque, por ejemplo, yo en el principio soñaba con drogas, todavía eso nace de mi subconsciente, obviamente. Ese soy yo, el subconsciente, el alma. Eh, y a través de un sueño, yo empecé aquí a, a informarme sobre todo esto
y sobre estos sueños y todo, ¿verdad? Y que estando dormido a través de la facultad de la imaginación en un sueño, el cerebro lee igual la película, estoy durmiendo o estoy despierto, el cerebro le lee igual la situación, ¿verdad? Y tengo la sintomatología física inclusive. Cuando me despierto me siento en toda esa película porque es real. O sea, perdón, aunque no sea real en un sueño, el cerebro lo es real, Ujú. ¿verdad? O esté despierto en la razón. Entonces, por ejemplo, yo soñaba con drogas y como todavía no ha pasado por esos procesos de divorcio y todavía estaba en reservas y toda esa película, yo fumaba en el sueño y me levantaba drogado y quería ir a drogarme. Que no lo hice, gracias a Dios, y continué en este proceso. Pero hoy por hoy yo sueño con drogas, inclusive siempre sueño en lugares en donde nunca he estado, lugares donde yo no conozco a nadie, ¿verdad? Y tiene que ver con mi pasado también, porque todo esto está en el hipocampo, en mi registro memorial, ¿verdad? También. Aunque los sueños no es exactamente la misma novela, pero es muy similar. Solo, por ejemplo, yo ando en calzoncillos en la calle por motivos de droga. Tenía unos 19, 20 años, en la indigencia y todo esto, en el psiquiátrico. Y yo en sueño me veo en calzoncillos y buscando droga, y solo, asustado, eh, pero es interesante porque en el sueño hay veces que yo no consumo, aunque sé que estoy en lugares de consumo, pero yo no consumo y no quiero consumir, pero estoy en esos lugares. Es muy interesante, ese es el subconsciente, ¿verdad? Eh, o de repente consumo, pero no me drogo. Y siempre es así. Yo descubrí incluso en el transcurso del camino que después de los sueños yo no quería consumir. Yo dije, yo creo que ya saqué hasta la última reserva. Ya fue en el caso mío, ¿verdad? Aquí ya su película son de diferentes formas, pero... Y es tan interesante porque yo nunca he escuchado a nadie que me diga con ya ciertos años que todavía sueña con drogas, ¿verdad? Pero ese es mi caso, y no, ni me asusto, más bien los sueños me fortalecen, ¿verdad? Me despierto y digo, qué dicha que era sueño, ¿me entiendes? Y no me afecta, ni quiero drogarme, ni quiero nada. Pero sí, Julio, no sé, que a tipo 9 la vamos a cerrar, o creo, unos 15 minutos más, o creo. Son 15. Sí, sí, todo esto es muy interesante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora al estar conmigo mismo y al comprenderme, por lo menos lo básico, porque en esto hay mucho más que conocer, ¿verdad? Pero he aprendido a utilizar los mecanismos de defensa para no volver atrás nunca, y no quiero volver nunca. Ya hay unos años en esos lugares, ¿verdad? Porque logré encontrarme conmigo mismo, he ido desarrollando mi identidad, y no hablo de mi identidad en el registro civil, no, hablo de mi identidad como individuo. Personalidad, forma Sí, de ser. sí, entonces ha sido muy interesante ahora el estar conmigo. Qué interesante el tema de la soledad, porque muchas veces le huimos a la soledad. Y cuando le huimos a la soledad, vamos a ver, no sabemos ni cómo estar con nosotros mismos. Interesante eso. Y hacemos malas elecciones en la compañía. Y cuando se está en un proceso de recuperación, hay que aprender a estar solo, hay que aprender a convivir con uno mismo, hay que aprender a conocerse a uno mismo, porque con ese individuo es con el que voy a estar hasta los últimos días de mi vida. ¿Qué pasa? Muchas veces entro en la desesperación de necesitar compañía, pero viene también de esas heridas de la infancia, de esa parte emocional no sanada, de esos apegos ansiosos, de esas inseguridades, en donde creo que la solución es estar acompañado. Y muchas veces estoy acompañado y también estoy solo. Y ahí es donde entra el enigma, porque quiero estar acompañado y cuando estoy acompañado, no quiero estar acompañado. Quiero estar solo. Y cuando quiero, y estoy solo y quiero estar acompañado.
Entonces, es un juego mental que hay que saber manejar, es parte del proceso. Como usted mencionaba ahora, las reservas, esa parte que decidimos no trabajar en nosotros mismos y a eso le puede poner, qué sé yo, después, como dijo usted, después de cierta cantidad de tiempo, me puedo dar un permiso o puedo seguir asistiendo a X lugares de consumo. Y muchas veces sí, esas reservas son inconscientes. O sea, no, vamos a ver, ni tan siquiera sé que están ahí, pero no sé que están ahí porque ni trabajo conmigo mismo. Vamos a ver, es pesado trabajar con uno mismo, conocerse uno mismo, saber quién es uno, saber las debilidades y accionar. Pero en eso se centra el proceso, es para toda la vida, es un continuo tratar, descubrir, hacer las cosas de forma diferente. Sí, es interesante eso. Ayer se mencionaba en la reunión allá de lo que era un proceso para toda la vida. Ujú. Mucha gente dice que es un proceso para toda la vida, pero no explican. No me dicen por qué, por qué para toda la vida y cuente bien. Ajá. Y es interesante. Para una pincelada de esto, porque en otra ocasión, ¿verdad? Que tal vez nos veamos, Dios lo permite, hablar sobre los 12 pasos y el proceso recuperativo y toda esta cuestión. Hay mucho tema en cuanto a ello, pero eh, para tomar una pincelada, los 12 pasos en su secuencia, los 9 primeros pasos no son para toda la vida, ¿verdad? Los dos primeros pasos son de aceptación y el resto son de práctica. El poner la casa en orden, que eso lo vamos a ver en la otra, ¿verdad? Si lo permite, reitero. Yo llego hasta el paso 9, que es donde yo culmino, donde me quito las sogas del pescuezo por completo. Y después, los últimos 3 pasos son para practicar por el resto de la vida. Ya cuando yo me he recuperado físicamente, me he recuperado mentalmente, me he Ujú. recuperado espiritualmente, ¿verdad? Este, ya me he reconciliado conmigo mismo, me he reconciliado con el superior, me he reconciliado con mis semejantes, relaciones personales, interpersonales, ya me he perdonado a mí mismo, reitero, que es muy interesante. Llego a este paso 9, donde culmina este trabajo para sanar mi cáncer en el alma, ¿verdad? Entonces, pues, los últimos 3 pasos, por ejemplo, el paso 9, continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Eso tiene que ver la continuidad del cuarto paso. Pero el cuarto paso lo hago hay un proceso donde tiene una culminación, el cuarto paso, ¿verdad? Queda junto con el quinto, obviamente. Pero después, hablando de este paso 9, es un paso para toda la vida, porque dice que sin duda me voy a equivocar en el camino. Entonces yo tengo que estar retractándome, ¿verdad? De todo aquello que pueda cometer de mala manera, de una mala actitud. Y de hecho va a ser así, porque esta enfermedad no tiene cura. En mi parte egocéntrica cometer errores, ¿verdad? Pero lo importante es retractarme. Y después creo que es el paso 11 que me habla, si no me equivoco, de los inventarios, ¿verdad? También. Y también, o si es el 9, bueno, por ahí va el enredo. Eh, entonces después el paso 11, que es la oración y la meditación, va a ser para toda la vida. Y el paso 12, que de repente va a ser para toda la vida, llevar el mensaje. Va a ser la manera de mantenerme sin consumir, sabiendo que lo que se me fue dado lo voy a mantener en la medida en que yo lo comparta. Y lo que se me fue dado, si no lo pongo en práctica, lo perderé. Entonces por eso es para toda la vida. Hay mucha gente que como eso no se explica bien, cree que este proceso inicial es para toda la vida, bueno, está loco. No. ¿Entiendes? Y mucha gente tiende a creer, yo lo creí en un principio, dije, pero iba a estar yo toda la vida en este plan, o sea, este pleito con el consumo, mi pasado, y no. ¿Verdad? Entonces fue interesante, los pasos, por ejemplo, se dividen en 5 grupos, aunque son una secuencia en 12,
se trabaja en grupos. Paso uno, dos y tres es el primer grupo que trabajo. Es que un paso me conlleva a otro, pero termino este grupo, paso al otro grupo, que es el cuarto y el quinto, segundo grupo, tercer grupo, sexto y séptimo, de efectos de carácter, y después enmendar las relaciones retorcidas, ¿verdad? Octavo y noveno. Combinamos con el trabajo, hacer cáncer, reitero, y después los últimos tres para el resto de la vida. Sí, es muy interesante. Sí, es bastante interesante la visión. Creo que es una visión muy amplia de lo que es la enfermedad, de lo que es el proceso, y nos da una idea de que no es un trabajo sencillo, pero tampoco imposible. Es algo que se trabaja constantemente, todos los días. Se van generando cambios en la personalidad, en la forma de ver las cosas, en las creencias y la práctica constante y de estos pasos pues me asegura en no volver al consumo, siempre y cuando yo quiera. Sí, ahora, otro temita para aprovechar, que va entre lo mismo, en realidad es un solo tema todo esto. Yo puedo sacar hasta la última reserva de mi ser, ¿por qué no? Pero sabemos que la enfermedad tiene 21 diminutivos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que la enfermedad es paciente, que la enfermedad es artificiosa, Sutil, sutil, creadora, rastrera. ampulosa, rastrera, y ahí va. Pero vamos a hablar de lo que es, que es paciente. Pueden pasar años. Qué interesante. Ujú. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, en mi mente, yo ahora no, ya yo no me preocupo por la obsesión, porque la obsesión no está en mí, sino que tengo que preocuparme por la insidia. Hay gente que cree que la insidia se va, no, lo que se va es la obsesión, el deseo por el consumo fijo, ¿verdad? Pero la insidia, dice que es una enfermedad insidiosa, entonces para mucha gente que de repente que se ve que si yo tengo insidia, dice, este chaval tiene reserva. Ahora es interesante, está la insidia, estando yo con reservas, y está la insidia, ya yo sin reservas, ¿verdad? Porque dice el diccionario, insidia, que me propone, ¿cómo es? Que me visita encubiertamente para hacerme daño con sus propuestas, dice el diccionario. En este caso lo meten hacia el alcohol, pero se refiere a todo, las propuestas, Va a llegar, va ¿verdad? a pasar. Pero hablando del consumo, un señor que cumplía 50 años de no consumir, que mi padrino en aquel tiempo me llevó, ya como unos 2 años de no consumir, a un aniversario de un individuo de 50 años, señor ya de 85 años, 50 no consumir. Y lo primero que él dijo fue, la golondrina llega. ¿Entiendes? Tenía 50 de no consumir. Ajá. Es interesante. De la La golondrina. golondrina llega, ¿verdad? No dejarla anidar. Por ahí va, porque pueden hacer una reserva. Ajá. ¿Entiendes? Yo ahora, por ejemplo, porque yo no dejo de autoconocerme, de autoentenderme, primero de autoaceptarme, ¿sí? Tiene que ser la primera. Pero a través del autoentenderme, y yo voy a morir en esto, y no voy a terminar con todo esto, porque es mucho lo que hay. Entonces, es explicable, ¿verdad? Porque siempre sigo descubriendo. Ujú. Mi padrino me decía, nunca es la calidad de alumno, muera como alumno, aprendiendo. Porque nunca dejar de aprender. Entonces yo, a la edad que tengo, porque sigo, el que tengo que atenderme soy yo, ¿verdad? Y vigilarme y todo esto. Vigilar mis emociones, mis obsesiones, no solo por la droga, por otras cuestiones. Yo soy compulsivo y obsesivo como adicto, y apartando las drogas. Y sin drogas ni hablar, ¿verdad? Pero entonces como yo vivo solo, qué interesante, volviendo a la soledad, yo tengo 21 años de vivir solo. Ya me adapté a la soledad, pero ya no estoy solo, ahora vivo a solas, que es muy diferente, ahora estoy conmigo. Ya no tengo miedo a la soledad, ¿entiendes? Ya lo hizo parte de. Sí,
ya estoy conmigo, me siento acompañado conmigo. Y me encanta estar conmigo, me fascina. Hay una parte en mí, por instinto, que de repente me gustaría, digamos que una compañera, y no me refiero solo al campo sexual, ¿no? ¿Verdad? Sino a todo lo factorial que hay en esto. Eh, Sin embargo, es muy interesante porque yo no puedo depender ni de personas ni de cosas en este proceso, Se va abajo. ¿verdad? Si estoy solo, ir a consumir porque estoy solo, ¿no? Yo estoy Ni- acompañado, ahora consumir porque estoy acompañado. ¿Sí? Ni tampoco, ni porque estoy muy bien tampoco. Y tampoco depender de lo material que tengo y ya no lo tengo, entonces a consumir tampoco. Las bases de mi recuperación no puede estar sobre ni personas ni sobre cosas, nunca, Todo es un equilibrio. ¿entiendes? Nunca. Que una novia, taca y que pin, y esa dependencia malsana y fundamentada mi recuperación ahí, que eso, o sea, no es ni recuperación, ese es otro La, asunto. la pregunta del millón es, ¿y si lo deja? Qué interesante. Es interesante cuando yo estoy basado en una convicción propia, basada en el carácter, ¿verdad? Que el programa quiere que yo desarrolle mi carácter, las fuerzas dinámicas internas, ponerlas a mi favor, ¿verdad? Para yo actuar de una buena manera, de la manera correcta, digamos, en cuanto a todo esto de ligarme de las dependencias malsanas. Ahí entra, pase lo que pase, sienta lo que sienta, no consumo. ¿Sí? Ahora, el meollo de esto que interesante es, y yo siempre se lo digo a la gente que está empezando, compañero, que usted, o sea, está mal. Y llegó aquí porque está mal, obviamente, así llegamos todos, porque estamos mal en diferentes factores. El asunto es cuando yo esté bien, ¿voy a continuar o ya no? ¿Verdad? Ajá. Yo aquí en este proceso tengo que aprender a estar dentro del proceso, esté bien o esté mal. Porque hay momentos que puedo estar mal como ser humano, no como adicto, no como ser humano. Y es normal, ¿verdad? Que de repente pueda estar contento, que de repente pueda estar triste. Inclusive no hay ni motivos ¿sabes? Para estar triste y estoy triste. Es interesante. O pueden haber motivos, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero no siempre voy a estar bien. La vida no es así. Hay tiempos de reír y tiempos de llorar, ¿no? Tiempos de amar y tiempos de odiar. Entonces fue interesante continuar yo en este proceso, aunque esté mal. Es más, en esos momentos es donde voy a crecer. Las resacas emocionales son los mejores momentos para crecer. La piedra angular de todo crecimiento espiritual es el sufrimiento. El dolor es un tema muy interesante. ¿Para qué es el dolor? Porque yo me decía, bueno, pero vengo de sufrir, hablándolo así, disculpen, como un caballo de la calle, desde antes de consumir inclusive, ahora en 28 consumo también sufriendo, y ustedes me dicen que voy a crecer en el dolor, o sea, explíqueme eso. Y dice, hasta bárbaro, O sea, ¿entiendes? voy a seguir en algún momento de la vida sintiendo dolor, Sí, aunque no consuma. no entendía, obviamente, pero hoy por hoy entiendo para qué es el dolor, y es muy necesario, ¿verdad? Es una parte vital. Dice que vamos a crecer, por ejemplo, en el yunque del dolor, ¿verdad? Un yunque, una pieza metálica puntiaguda que la ponen ahí a temperaturas altas, le dan forma, me lo ilustra de que, ¿verdad? Mi ser superior, a través del fuego, me va a formar y este sufrimiento o dolor va a ser para el desarrollo de mi carácter, a través del dolor, ¿verdad? Tengo que enfrentarme al dolor de mis realidades que nunca quise enfrentarme, que se me acumularon en los años, un paquete, ¿verdad? Y se me hace pesado a veces. Ujú. Y también tengo que pasar por el dolor de la obligación del ego, a través de los 12 pasos que obligan al ego, que es doloroso, más enfrentar mis realidades. Por eso ese es el dolor. Entonces fue interesante cuando me lo amplían así, me lo explican así, que tú ¿verdad? Sí, vamos a ver, esta parte del sufrimiento, el dolor, las dependencias, eh, es muy amplio. Eso, pero considero que la próxima vez podemos ampliar estos temas y tocar otros porque hay demasiado. Sí,
Es muy interesante, Julio, porque esto es un solo tema todo. Ujú. Son varios factores, Varios subtemas, sí. ¿verdad? Pero en realidad es un solo tema. Podemos, como usted dice, ampliarlo y pues tocar otros temas también ahí, ¿verdad? Porque esta enfermedad es muy compleja y el programa es muy extenso también, Ujú. ¿verdad? Entonces, oye, y eso que estamos hablando así, lo que es 12 pasos y un poco ahí de los aportes de otras, o lo que es la actualidad de aportes, pero hay mucho tema en cuanto fuera de Alcohólicos Anónimos, inclusive, o sea, sobra material para este asunto, Claro que sí. ¿verdad? Más bien agradecerles a todos por habernos acompañado, agradecerle a Javier por ampliar tanto toda esta temática y bueno, eh, que nos esperen para la próxima con otros, siguiendo el tema, pero Sí, sí, otros puntos. exactamente. Un placer más bien, Julio, y muchas gracias. Y eso se trata, ¿verdad? El que no sirve para, ¿cómo es? El que no vive para servir, Nos sirve para vivir. no sirve para vivir. Es muy interesante. Muchas gracias.